Buenas tardes, hermanos. Les invito a que oremos a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro celestial, venimos nuevamente, Señor, ante el trono de tu gracia, rogándote doblada porción de tu bondad, de tu bendición, derramada sobre nosotros para comprender, Señor, lo que tú tienes para tu pueblo en esta hora. Que sea de edificación, de bendición, de crecimiento en espíritu y en verdad, y para honra y gloria de tu santo nombre, Padre. Oramos, Señor nuestro, en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, estamos en esta época navideña o prenavideña. Estamos con el corazón más sensible por el portento que resultó el nacimiento del Señor Jesucristo. No solamente por las aparentes paradojas o por las paradojas propiamente que implica el nacimiento del Señor. Y digo paradojas porque las paradojas son verdades en aparente contradicción. Y podemos pensar, una de las paradojas más impactantes del nacimiento del Señor es que aquel que el universo no puede contener fue contenido en el seno de una mujer, una virgen, para nacer en este planeta. Esa es una paradoja. Dos verdades en aparente contradicción, pero no son contradictorias. Es la realidad. Aquel que no puede ser contenido por los cielos de los cielos, vino a ser contenido en el seno de una madre para nacer como un pequeño entre nosotros. Y hace poco daba un estudio y recordaba que cuando yo era niño, tendría unos 11 o 12 años, empezando la adolescencia, conocí a un hermano astronauta. Un hermano astronauta vino a dar una conferencia aquí a la Ciudad de México y por gracia de Dios en un momento la conferencia la dio en el marco de una cena y me quedé con él en la mesa solo y tenía sobre la mesa este hermano unas piedras lunares y pues yo siendo niño pues me impresionaba mucho el poder tener la oportunidad no solo de verlas, sino le pedí permiso hasta de tocarlas, esas piedras lunares. Y me dijo, sí, claro, puedes tocarlas. Ya las toqué, vi las piedras lunares. Yo decía, pues parecen piedras, ¿no? No parecen de la luna o algo así. Pero el hermano me dijo algo muy, muy poderoso, muy importante, que todavía recuerdo. Mi hermano dijo, ¿sabes? Charlie me dijo, porque me llamo Carlos y me decía Charlie, ¿sabes, Charlie? No hay cosa más importante. El hombre caminando en la tierra no es tan importante como Dios. El hombre caminando en la luna no es tan importante como Dios caminando en la tierra. Y esto me lo dijo un hombre que caminó en la luna. El hombre caminando en la luna no es tan importante como Dios caminando en la tierra. Y eso es muy cierto, hermanos. No hay nada más importante que Dios caminando en la tierra. Tan importante ha sido este acontecimiento que dividió la historia entre antes y después
del momento que el Señor Jesucristo caminó sobre esta tierra. Así de trascendente es para la historia universal. Y para tu historia particular es todavía más importante. ¿Por qué lo digo? Porque el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Ustedes recordarán que cuando el Señor Jesucristo llega al río Jordán y lo ve Juan el Bautista, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de él. ¿De quién? Del mundo, no dice de Israel, que quita el pecado del mundo. Si nos damos cuenta, es el Salvador del mundo, no solo de Israel. ¿Por qué es importante esta reflexión, hermanos? Precisamente por el pasaje de Mateo que acabamos de leer. Ustedes saben, hermanos, que el Evangelio según San Mateo fue escrito por Mateo, el apóstol, específicamente o especialmente enfocado a que el pueblo de Israel pudiera constatar y pudiera reconocer que el Señor Jesucristo es el Mesías, es el Salvador, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso la historia de los magos de Oriente, si ustedes revisan todos los evangelios, no la van a encontrar salvo en el Evangelio según San Mateo. ¿Por qué? Fíjense el versículo 1, como dice: y como fue nacido Jesús en Betlehem de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. ¿Sí? Fíjense todo lo que dice este versículo, y generalmente lo leemos cada Navidad y difícilmente ponemos atención en todo lo que nos está diciendo aquí. El Señor Jesucristo nació, en Betlehem de Judea. Muy importante, y vamos a ver por qué. Betlehem de Judea es la ciudad de David, es la ciudad de donde David era originario. Y Dios prometió que en Betlehem de Judea nacería el Salvador, del linaje de David. Pero además hay un detalle que desconocemos muchas veces porque no sabemos hebreo. Betlehem quiere decir casa de pan. Betlehem, así como Bet-El es casa de Dios, Bet quiere decir casa, Lehem es pan. ¿Por qué es importante? Porque el Señor Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Él dijo: yo soy el pan de vida, ¿cierto? Y el pan de vida vino a la casa de pan a nacer. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Todo lo que dice este versículo, y muchas veces pasamos por alto. Dice que nació en días del rey Herodes. Otro detalle importante, el momento histórico del nacimiento del Señor Jesucristo. Y bueno, esto nos trae a un dato colateral, digamos. Cuando se hizo el conteo, la contabilización de cuándo habría nacido el Señor Jesucristo, Dionisio el Exiguo, que lo hizo, se equivocó. Y resulta que en términos reales, el Señor Jesucristo nació aproximadamente en el año 4 o 6
antes de Cristo, que suena extraño, pero así es, y no porque la Biblia esté equivocada, sino más bien porque el cálculo se hizo posteriormente y se equivocaron en esos tiempos. Nada más para que lo tengamos claro, el Señor nació aproximadamente en el año 4 o 6 antes de Cristo, y esto es, de hecho, confirmado con los datos históricos que dice la palabra de Dios, porque el reinado de Herodes concluyó en el año 4 antes de Cristo. Entonces seguramente el Señor nació en el año 6 para que hubieran pasado un par de años al momento que se dio cuenta de este capítulo 2 de Mateo. ¿Sí estamos claros? Nada más como un dato histórico importante para que lo tengamos presente. Ese detalle. Otra de las cosas que nos dice el primer versículo de Mateo 2. Y una tercera, dice: he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. ¿Cómo es que los magos de oriente sabrían del nacimiento del Mesías de los judíos y los judíos que estaban en Jerusalén no sabían? ¿Cómo es eso? ¿Nunca se habían preguntado eso? ¿Cómo es que magos de oriente tendrían conocimiento de la palabra de Dios? Porque dice en el versículo 2, diciendo, vinieron del oriente y llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esa era la misión de estos magos, pero venían del oriente de Jerusalén. Si ustedes ven el mapa, en lo que ahora conocemos como el continente euroasiático africano, que incluye Europa, Asia y África, y vemos Jerusalén en la parte central, digamos, de la conjunción de los tres continentes. Ahí está Israel. Hacia el oriente de Jerusalén, ¿qué hay? Bueno, hasta el extremo oriente está China y todavía más al oriente Japón, pero no tan al oriente. Vamos un poco más cercano. Podríamos pensar en India, pero todavía un poco más cercano está lo que fue Babilonia. Muy probablemente de ese oriente venían los magos. ¿Y por qué decimos muy probablemente? ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Daniel y Sadrach, Mesach, Abednego en Babilonia? ¿Recuerdan ustedes? Que fueron tomados de Jerusalén y trasladados a Babilonia. Y en Babilonia dieron testimonio poderoso del Dios de Israel. Tanto Daniel como sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y sin perder Mateo 2, hermanos, les invito a que abramos la palabra de Dios en Daniel 3, para que veamos esto. Daniel 3, el contexto es la famosa historia de el horno ardiendo. Daniel 3, recordarán ustedes que Nabucodonosor erigió una estatua y ordenó que todos adoraran esa estatua cuando sonasen los instrumentos para adoración, y que estos amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, no aceptaron hacerlo. Ese es el contexto. Como no aceptaron hacerlo, el castigo era ser lanzados en el horno de fuego.
Y cuando fueron lanzados en el horno de fuego, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el hombre más poderoso del mundo en ese momento histórico, observa el horno y pregunta: ¿qué no mandaron, no echaron 3 hombres atados al horno? Sí. Pues dice: yo veo 4 y están desatados. Y el parecer del cuarto es como hijo de los dioses, dice la palabra de Dios. Y entonces pasa lo siguiente. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del alto Dios, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y juntáronse los grandes, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey para mirar estos varones, cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él. Y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otro Dios que su Dios. Por mí, pues, se pone decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar. Y por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-nego en la provincia de Babilonia. ¿Por qué en Oriente había magos que conocían de la palabra de Dios? Por el testimonio de estos varones, incluido Daniel, incluido Nabucodonosor. De hecho, si leemos el final del capítulo 4, que el capítulo 4, les encargo que lo lean, se refiere a la locura de Nabucodonosor, que Dios profetiza su estado de locura y posteriormente lo rescata. Y al ser rescatado, Nabucodonosor reconoce a Dios y dice lo siguiente, en el versículo 36 del capítulo 4: en el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Como él anduvo, el mismo Nabucodonosor, y fue humillado por el Dios del cielo, y fue rescatado por el Dios del cielo, Nabucodonosor mismo. Por Nabucodonosor, por Daniel y por los amigos de Daniel, la palabra de Dios se conocía en el Oriente. La palabra de Dios se siguió estudiando en el Oriente. Y por eso los magos de Oriente conocieron mejor que los judíos de Jerusalén que el acontecimiento magno del nacimiento del Señor Jesucristo, del Rey de Israel, como ellos lo buscaban,
había tenido lugar, mejor que los sacerdotes, que los sabios, que los escribas de Jerusalén, porque ellos no estaban conscientes. Cuando se les preguntó, fueron y buscaron y dijeron, bueno, el profeta dice que en Betlehem, pero eso quiere decir que ellos no sabían que ya había pasado ese acontecimiento. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? A mí me parece una cuestión extraordinariamente trascendente. El Mesías es de los judíos, o era de los judíos, es lo que estaba prometido para los judíos. Y los judíos no tenían ni noticia de lo que ya había sucedido. Sin embargo, los magos que estaban en el oriente vinieron desde allá, desde el oriente, hasta la ciudad de Jerusalén, buscando al rey de los judíos. Pero no nada más lo buscaban, tenían un objetivo particular. ¿Qué dice que estaban haciendo? Habían venido a buscarle para adorarle, para adorarle. Fíjense ustedes, a un rey no se le adora normalmente. O sea, a un rey se le rinde honor, pleitesía, pero no se le adora. Sin embargo, los magos de Oriente venían a buscar al rey de los judíos para adorarle. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Y sí nos damos cuenta que cotidianamente leemos estos pasajes y no reflexionamos en estos detalles. Es bien importante. Venían para adorarle. Eso quiere decir que no solamente le reconocían como rey, le reconocían como Dios también, porque solo a Dios se le adora. ¿Sí estamos claros? Pero no solo eso, hermanos. Si regresamos a Mateo 2, en el versículo 11, nos dice los dones que estos magos traían. Dice que le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. ¿Por qué me brinqué hasta el 11 y todavía no hemos terminado de ver todo lo de los versículos anteriores? Por lo siguiente, les dije que venían a adorar y reconocían al Señor Jesucristo como Rey y también como Dios. Pero los dones que traen los magos lo reconocen también como Rey, como Dios, pero también como Redentor. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque el oro es un don para Dios, para reyes. El oro es un regalo para la realeza. El incienso es una parte importante en la adoración. De hecho, en Apocalipsis leemos que las oraciones de los justos suben como incienso delante de la presencia de Jehová. Cuando leemos acerca del tabernáculo y del templo, el incienso forma parte importante dentro de la adoración, tanto que hay un mueble específico para colocarlo, el altar del incienso, ¿cierto? Y ese altar del incienso debería estar con el incienso especialmente preparado para este fin y permanentemente encendido, la ofrenda encendida a Jehová. ¿Ya estamos claros? El incienso reconoce al Señor Jesucristo como Dios.
y la mirra lo reconoce como redentor. ¿Por qué? Porque también en Isaías dijo: por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta estaba hablando de la, perdonen la expresión, pero de la carnicería a la que sería sometido el Señor Jesucristo, y que por ese sacrificio nosotros seríamos salvos. La mirra era una especia aromática que se utilizaba para mitigar el dolor, para sanar las heridas también. Entonces, estos magos de Oriente reconocían al nacido recién como Rey de Israel, como Dios de Israel y del mundo, y como Redentor de Israel y del mundo. Y ellos dicen: porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿No se han preguntado ustedes cuál estrella? A lo largo de las edades, hermanos, durante todas las épocas de la Iglesia, múltiples veces se ha hecho esta pregunta. De hecho, se dice que el cometa Halley pudo haber sido esa estrella en el oriente que vieron los magos, porque el pintor Giotto lo pintó en una escena de la Natividad, en una escena del nacimiento del Señor. Pintó al cometa Halley y porque a él le tocó ver en ese entonces la aparición de ese cometa, que periódicamente viene a la Tierra, o pasa, digamos, más que venir, pasa en la cercanía como para ser captado por nuestro ojo. Y el pintor Giotto, bueno, en el Renacimiento hace esta pintura y aparece el cometa Halley. Se ha, pues, digamos, disertado que pudo haber sido una u otra estrella, algún cuásar o alguna supernova en el momento que se lograra ver, diferentes cosas. El Dios creador del universo no tiene problemas para hacer que se viera una estrella en el momento que Él quiera, en el lugar donde Él determine. Así que ese no es problema. Pero ¿cómo es que los magos sabían que se vería una estrella? Que sería un anuncio del nacimiento del Rey de los judíos. Acuérdense ustedes de Daniel y sus amigos. Acuérdense de Babilonia y de la lectura devocional que hicimos. Igual, hermanos, les recomiendo no perder Mateo 2 y vamos a Isaías 60. Fíjense ustedes, hermanos, en Isaías 60, desde el versículo 1, dice: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las gentes a tu luz, y los reyes
al resplandor de tu nacimiento. Aquí está claramente dicho. Dice, nacerá Jehová. ¿Se fijaron? Sí nos damos cuenta, hermanos. Hay gente hasta hoy que dice, Jesucristo nunca dijo ser Dios. Sí, hay muchas instancias en las que Él dijo ser Dios. Nada más para recordar una. Recordarán ustedes en un momento que están hablando que los del pueblo de Israel, especialmente los fariseos, le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y él dice, antes que Abraham, yo soy. ¿Sí? Antes que Abraham, él está diciendo, soy Dios. Antes que Abraham. Sí, claro que el Señor reclamó y dijo ser Dios. De hecho, hoy en la tarde en Gedeón nos corresponde estudiar el capítulo 12 de Mateo. Y en este capítulo 12 de Mateo hay un milagro que hace el Señor y le preguntan los fariseos, ¿es lícito sanar en sábado? Y les dice, ¿quién de ustedes, si su oveja cae en un pozo en día sábado, no la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Y le restituye la mano seca a un varón que la había tenido seca. Y lo sana. Porque el Señor es Señor del sábado, dice la palabra de Dios. Claro que sí dice que es Dios, el Señor Jesucristo. Pero aquí claramente dice que el que nacería es Dios mismo. Aquí lo dice, a ti, mas sobre ti nacerá Jehová. Por eso lo reconocían no solo como el Rey de Israel, sino como Dios. Y dice la palabra de Dios, fíjense ustedes, no solo que los reyes y andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos en derredor y mira, todos estos se han juntado y vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas sobre el lado serán criadas. Y en el versículo versículo 6 dice, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Seba, traerán, ¿qué dice? Oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. ¿Sí se fijan, hermanos? Más de 700 años antes de Cristo, estaba la profecía de Isaías ya dispuesta y la conocían los orientales y le pusieron atención los orientales y la vieron constatarse, la vieron realizarse y fueron a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en Jerusalén los escribas no sabían nada. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto, hermanos? Porque no importa en dónde estés tú, lo que importa es en dónde está tu corazón. Los que estaban en Jerusalén, ¿estaban esperando el cumplimiento de esta profecía? No. Aunque estaban en Jerusalén, no les importaba. Realmente estaban enfrascados en su vida cotidiana. Los que estaban en Babilonia o en el oriente, sí estaban interesados. Su corazón estaba cerca de Dios, aunque estuvieran lejos de Jerusalén físicamente.
estaban cerca de Dios. Y estaban en comunión con Dios, estaban estudiando la palabra de Dios. Y por eso se percataron del acontecimiento y por eso emprendieron el camino que sin duda no fue sencillo. Y digo sin duda no fue sencillo porque de que se percataron a que surgió esa estrella que vieron desde el oriente hasta que llegaron a Jerusalén, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, deben haber pasado 2 años. Porque por eso Herodes mandó a matar a los niños, de 2 años para abajo, conforme a lo que le dijeron los magos del oriente. Y después de 2 años, los de Jerusalén todavía no sabían nada. Si nos damos cuenta, hermanos, es bastante impactante, realmente es bastante impresionante. Ya hablamos de los de Jerusalén, hablamos de la profecía, dice en el versículo 5 en Mateo 2, y ellos dijeron, los escribas y los sacerdotes, los príncipes de los sacerdotes y los escribas dijeron, en Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Betlehem, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Piensen ustedes en que ustedes personalmente fueran el rey Herodes y ven a estos personajes seguramente elegantemente ataviados, con los dones que traían, con un séquito real seguramente bastante grande, que llegan y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Y dicen, pues aquí estoy, soy yo. ¿No? ¿Qué dirían? ¿Cómo que el rey de los judíos? Ah, el rey de los judíos que ha nacido. ¿Cómo que nació un rey de los judíos? Yo no tengo hijos todavía aquí ahorita. ¿Qué pasó? Piensen ustedes en ser el rey y ser cuestionado de esta forma. Porque además, Herodes no era cualquier rey. Él de hecho ya había matado a sus propios hijos para que no le quisieran quitar el trono. ¿Sí? ¿Qué no haría con los ajenos? Lo que dijo, lo que mandó a hacer. Pero ¿por qué es importante esto, hermanos? Herodes dice, bueno, vinieron ustedes con estas noticias, vayan y búsquenlo. Ya saben en dónde, ya les dijeron que en Betlén, vayan y búsquenlo y me avisan cuando lo encuentren porque yo también quiero ir a adorarle. Cuando en realidad lo que quería era asesinar a ese rey. Y los magos salen, se gozan porque ven nuevamente la estrella y llegan al lugar donde estaba el niño. En nuestras obras navideñas, en nuestras cantatas navideñas, casi siempre ponemos a los pastores que llegan a ver el nacimiento del niño y llegan también los magos y dan sus dones en el pesebre. Eso no es ni históricamente correcto, ni bíblicamente apropiado. Llegaron a la casa donde estaba el niño. No llegaron al mesón o al pesebre donde estaba acostado. Ahí llegaron los pastores solamente. Los magos llegaron aproximadamente 2 años después. No iban a estar en el mismo lugar, ¿verdad?
si ese fue como un refugio improvisado. No por el momento, sino por... Y esto es algo bien importante que lo consideremos. Casi siempre pensamos que llegaron José y María, ella con una panzota de embarazada, apenas si podía, y que llegaron y como había mucha gente, no había lugar para ellos en el mesón, y entonces los echaron ahí al pesebre, bueno, al refugio de los animales, y acostaron al niño en el pesebre, porque ya pues llegaban apenitas para que naciera el niño. Y eso tampoco es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dice que estando ellos en Betlehem, se cumplieron los días para que ella diera a luz. No es que de repente llegaron así corriendo y ya se me sale, voy. No. ¿Sí estamos claros? A veces no leemos con atención, más bien nos quedamos con las imágenes de las películas o incluso de las obras de Navidad. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y entonces nació. Bueno, ¿por qué entonces no estaba en la casa? Porque tuvo que estar afuera, o más bien en el lugar de donde se resguardaban a los animales, porque dice que no había lugar para ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que no había lugar para ellos? ¿Verdad que es importante hacernos estas preguntas? Estaban en la casa, y recuerden ustedes, cuando hay un nacimiento, hay derramamiento de sangre. Y cuando hay derramamiento de sangre, la persona que derrama la sangre, en este caso la mujer que da a luz, y el pequeño, en el caso de los niños, digamos cualquier niño que no fuera el Señor Jesucristo, serían impuros. No solo eso, todo lo que tocare la mujer sería impuro, ¿cierto? Entonces, para la familia que los estaba recibiendo, era mucho más útil, más conveniente, más funcional el tenerlos a ellos apartados para que no hicieran impura toda la casa o buena parte de la casa o los utensilios que estaban en la casa. Por esas razones que estaban en el resguardo de los animales y no en la casa. ¿Sí estamos claros? Eso no nos lo habían contado antes, ¿verdad? Pero en realidad sí nos lo había contado antes, porque si hemos estudiado la escuela dominical, las lecciones de la escuela dominical, lo hemos visto, lo hemos aprendido, nada más que no lo aplicamos en nuestra lectura cotidiana. Si nos damos cuenta. Entonces, es lo más probable que por esa razón hayan estado en esas condiciones y no como nos lo imaginamos, no había lugar para ellos en el mesón y les cerraban la puerta. No tenemos lugar, váyanse de aquí. No, esa es más bien una dramatización que hemos hecho ya incluso hacia nuestros días. Y de hecho occidentalizando la historia, porque tampoco es que hubiera muchos mesones, y menos en Betlehem. Betlehem era una ciudad pequeñita, como lo dice la palabra de Dios. No eres muy pequeña, pues ya era muy pequeña, pero no eres muy pequeña, porque de ti me saldrá un guiador. Pero la ciudad como tal era un pueblito pequeño. Entonces, por ejemplo, aquí en Xicalco, ¿cuántos hoteles hay en Xicalco? A lo mejor aquí en la costera de Tlalpan para acá, sí hay varios, ¿no? Pero aquí en Xicalco no hay, ¿verdad? Hagan de cuenta así, Betlehem. ¿Sí estamos claros? Esa es la lectura sana de la palabra de Dios, que podamos ir entendiendo por qué de todas estas cosas. Y no solo eso, hermanos.
Cuando los magos llegan, ¿qué hacen? No solo le dan los dones, sino que adoran al niño. Ya en este momento un niño, no un bebé, un niño de un par de años. Pero lo adoran. ¿Por qué lo adoran? Porque es Dios. Porque Él, aún siendo ese niño, ese infante de 2 años, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es el creador y sustentador del universo. Pablo nos dice que sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Juan nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y sigue siendo Dios. Y los magos reconocieron al Rey, reconocieron a Dios, a Jehová que nació, reconocieron al Redentor en ese momento. Y después, un suceso espantoso, un suceso desgarrador, espeluznante, impresionante. Yo, por más que he visto, pues, recreaciones o intentos de recreaciones del momento de la matanza de los pequeños en Betlehem, no logro asimilar no solo el momento, no solo el evento, sino la trascendencia y las consecuencias de ese momento histórico. Cuando Herodes manda matar a todos los niños de 2 años para abajo en Betlehem, sin contar que Dios es Dios, sin contar que Dios sabía lo que iba a hacer y por eso los magos no le dijeron dónde estaba el niño. Dios sabía lo que iba a hacer y por eso le dijo a José que se llevara al niño y a su madre a Egipto, sin contar que Dios permitiría este acto brutal y aún así ese rey que había nacido regresaría para reinar. Y fíjense lo que dije, hermanos, regresaría para reinar, no solo de Egipto, porque hasta hoy todavía el Rey de Reyes no reina ni en Jerusalén, ni en Israel, ni en el mundo, todavía no reina físicamente. Pero el Señor Jesucristo, cuando ascendió al cielo, o mejor aún, desde antes de ascender al cielo, prometió que regresaría. Y nosotros en el 2025 estamos a la espera de que ese pequeño que nació en Betlehem, que fue perseguido por Herodes, que fue preservado por Dios, que después de estar en Egipto algún tiempo de su infancia, fue llamado de Egipto, como lo fue el pueblo de Israel sacado de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Así fue llamado de Egipto el Señor Jesucristo, para llevarnos a la tierra prometida. Y este evento estaba profetizado desde Jeremías. Vamos a leer Jeremías 31, 15. Fíjense ustedes, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, y de hecho lo recuerda Mateo en su redacción. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, Jeremías 31:15, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel,
que lamenta por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Raquel, que lamenta por sus hijos. ¿Quién fue Raquel, hermanos? La esposa preferida de Jacob, la madre de su primogénito con Raquel, que fue José, su hijo predilecto. La madre del último de sus hijos, el más pequeño, el que se llama la bendición del Padre, de la mano derecha del Padre, Benjamín, el hijo de mi diestra, Benjamín. Ella que murió dando a luz a Benjamín. Y murió precisamente en el camino a Efrata, que es Betlehem. Hasta hoy, hermanos, pueden ustedes, si visitan Tierra Santa, pueden encontrar el sepulcro de Raquel en el camino a Betlehem, en el camino a Efrata. Aquí Jeremías, Dios, a través de Jeremías, está diciendo que Raquel es la madre de Israel, la madre del pueblo de Israel, esposa de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre a Israel. ¿Y cómo se cumple esta profecía de Jeremías? En el capítulo 2 de Mateo. Entonces fue cumplido lo que se había dicho por el profeta Jeremías, que dijo, y cita el versículo que acabamos de leer: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto no es cualquier cosa. Este capítulo 2, como pueden darse cuenta, hermanos, capítulo 2 de Mateo, es un portento, es una cosa extraordinaria. No es solamente el relato histórico, es el cumplimiento fiel de una serie de profecías, no una ni dos, muchas. ¿Y cómo se cumplen esas profecías? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es quien las dio. Porque Dios mismo dio esas profecías y se cumplen cabalmente en el nacimiento, en la adoración al Rey, en la muerte de estos chiquitos inocentes. Se cumple la palabra santa, no solo del Rey, del Dios de toda la tierra, sino particularmente del Dios al que tú vienes a adorar aquí, hoy, al que celebramos hoy, en esta Navidad. Y lo celebramos porque es verdadero Dios, como lo estamos constatando en Mateo 2, que fue escrito para nuestra propia enseñanza. Versículo 19 de Mateo 2. Mas muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, diciendo, fíjense ustedes, si solamente leemos esa última parte, aparece en sueños a José en Egipto, pensaríamos en José el carpintero. Yo creo que la mayoría pensaríamos en José el soñador, en José el hijo predilecto de Jacob, porque José tuvo sueños en Egipto de parte de Dios, ¿cierto? Interpretación de sueños y revelación de esos sueños.
Entonces es muy interesante leer esto en esos términos. El ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, que muertos son los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y se vino a tierra de Israel. Aquí, estamos ya viendo el regreso de José, María y el niño. Pero me impresiona profundamente la obediencia de José desde el principio. En el versículo 13 dice: y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Estate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. De inmediato, dice, despertando, arregló todo lo necesario para irse de noche. De inmediato. Y acá en el versículo en el 21 dice: entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y se vino a tierra de Israel. Otra vez, inmediatamente obedeciendo. Sin embargo, fíjense lo que pasa en el versículo 22. Y oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, temió ir allá. Mas amonestado por revelación en sueños, se fue a las partes de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Con todo y su obediencia, José tuvo miedo. Y dice la palabra de Dios que fue amonestado para ir a donde Dios lo había mandado, no a donde él creía que estuviera más seguro. Tienes que ir a donde yo te mandé. Y llegó a las partes de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, porque así lo habían dicho los profetas, para cumplimiento de la profecía. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? El Evangelio según San Mateo, en el Evangelio según San Mateo, vamos a encontrar consistentemente estas frases: para que se cumpliese lo que dijo el profeta, o para que se cumpliese la palabra de Dios por el profeta que dijo. Vamos a estarlo escuchando consistentemente. Y esto es para que nos percatemos de que el relato histórico no es meramente eso, un relato histórico, sino es la constatación del cumplimiento de las promesas que Dios había hecho siglos atrás. Y para que hoy, con gozo, con alegría, con regocijo, podamos decir: sí, aquel que dividió la historia en antes y después de su venida, no solo es Dios, que es mucho, sino es mi Dios. No solo es Salvador del mundo, sino es mi Salvador. No solo es Redentor de los pecados, es mi Redentor. Dios permite, hermanos, que con ese gozo nos acerquemos a la celebración de la Navidad en este y todos los años que el Señor nos preste de vida. Dios les bendiga, hermanos.